¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a su programa Rutas y Retos de Legalidad, donde platicamos con expertos de diferentes áreas y de diferentes materias para acrecentar nuestra cultura y conocimiento en estos temas jurídicos, políticos, sociales, económicos, culturales, etcétera. El día de hoy realmente estamos muy contentos porque tenemos a un gran, no solo un gran maestro, un gran amigo y un gran mentor, el maestro Jaime Armando García Redondo, quien, como todos ustedes conocen, es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, vaya, de muchas instituciones importantes dentro de nuestro país. Él es experto en materia de derecho fiscal, derecho aduanero y comercio exterior. Así que pues realmente es un placer tenerlo con nosotros para platicar de un tema que es el PAMA o el procedimiento administrativo en materia aduanera. Pues querido maestro, ¿cómo está? Sea bienvenido a este su espacio, qué gusto tenerlo aquí. Hola Juanca, muchísimas gracias por la invitación y como siempre, pues es un honor, es un placer platicar sobre estos temas del comercio exterior y pues ya con la confianza de haber participado en otras intervenciones contigo. Muchas gracias, maestro. Aparte, pues bueno, con el maestro Jaime Armando, pues también está el proyecto de que él también dirige y encabeza del INAPAD, que lo hemos hablado muchas veces también en este espacio, el Instituto Nacional de Profesionales en Aduanas y del Derecho, y que bueno, pues lo pueden encontrar en todas las redes sociales, ¿no? Para que se suscriban y también sigan el contenido que hacemos por allá. Pues maestro Jaime Armando, eh, ahora sí que la cancha está puesta, usted es el experto y me encantaría mucho que usted nos pudiera ir introduciendo a este tema del PAMA, sobre todo que planteemos por qué empezamos a hablar de PAMA, tal vez incluso más que antes de hablar del PAMA, pues cómo el PAMA tiene que ver con el tema aduanero, es decir, por qué hay un procedimiento en materia aduanera, qué ocurre en el despacho aduanero, es decir, por qué se liga todo este tema y lo hablamos en particular. ¿Qué nos podría decir más? Bueno, para hablar de PAMA tenemos que hablar de lo que es la operación aduanera, ¿no? Lo que es el despacho aduanero de mercancías. Todo lo que se hace en comercio exterior, lo que es la entrada y salida de mercancías al territorio nacional, por lo tanto, se da a través de una aduana, que es la autoridad fiscalizadora que se va a encargar de verificar no solamente que se cumplan con las obligaciones fiscales en cuanto a lo que es el pago de contribuciones al comercio exterior, también lo que son los impuestos nacionales, tales como el IVA, como el IEPS, que se causa a la importación de mercancías, sino también lo que es el cumplimiento de regulaciones de instituciones no arancelarias, que no es otra cosa más que todos aquellos permisos que requieren las mercancías dependiendo de la clasificación arancelaria para que ingresen al país. De tal suerte que todo eso lo tenemos que hacer a través de la aduana. Cuando una mercancía entra al territorio nacional, la mercancía, al pasar por la aduana, pues tendrá que cumplir con una serie de formalidades. Como por ejemplo, la primera de ellas, pues es que tendrá que ser llenado un pedimento de importación o de exportación. Ese pedimento de importación pues tiene la naturaleza de una proforma electrónica que la va a manejar la Agencia Nacional de Aduanas. Y en esa proforma vamos a llenar los campos que nos establecen las reglas de carácter general en materia de comercio exterior, que no es otra cosa más que la descripción de las mercancías, el valor de la mercancía, la clasificación arancelaria, los datos del proveedor, los datos del transportista, es decir, todos los datos necesarios para poder hacer esa importación y determinar las contribuciones y también los permisos que se van a requerir y anexar también a ese pedimento. Eh, ¿Quién va a hacer esto? Pues lo va a hacer pues, ya sea el agente aduanal, que es el profesional encargado de realizar el despacho de importación de las mercancías a nombre y cuenta del importador o exportador. Lo puede hacer también el representante legal aduanero cuando tiene una relación de subordinación con el importador o el propio importador. No hizo la ley aduanera a través de una reforma que se crea en la década pasada, en la cual se dice que también el importador lo puede hacer por sí mismo. En ese sentido, pues el 80%, 85% de las operaciones va a realizar a través de la agente aduanal. O sea, es el profesional que está con mayor capacidad y tiene la infraestructura para hacerlo. Todas estas formalidades que vamos a hacer nos llevarán a algo, a aterrizarlo todo en un pedimento, como ya lo mencioné. Ese pedimento tiene naturaleza de una declaración, pero como todo en materia fiscal, está sujeto a facultades de comprobación. Es decir, sí te creo hasta que yo ejerza facultades de comprobación y verifique que lo que me está diciendo es cierto. De tal suerte que el llenado del pedimento y el enviado vía electrónica a la aduana
implicará que la aduana lo va a recibir, técnicamente va a ver que esté correcto, pero estará sujeto a la facultad de comprobación. Una vez que tenemos llenado ese pedimento y que se ha clasificado la mercancía, se ha declarado los impuestos que se van a pagar, las contribuciones, porque no solamente pagamos impuestos, ¿por qué se paga en materia de comercio exterior? Bueno, para hablar de impuestos y contribuciones, tenemos que hablar de impuestos que dan la importación, que es la contribución en materia de comercio exterior por excelencia, pero también tenemos que pagar IVA. En algunos casos se paga el IVA, se paga el IEPS también en algunos casos, siempre y cuando la clasificación arancelaria lo permita. Pero también pagamos DTA, Derecho de Trámite Aduanero, y en algunos casos también pagamos cuotas compensatorias que tienen naturaleza de aprovechamientos para la ley de comercio exterior, pero que también los tenemos que pagar. Entonces, una vez que se tiene el pedimento y se ha pagado todo eso y se han anexado los permisos, que son las regulaciones institucionales no arancelarias, vamos a pasar la mercancía a formarla a el recinto fiscal, que es propiamente la aduana, y junto con el pedimento vamos a activar un sistema de selección automatizado, que no es otra cosa más que un semáforo donde habrá un rojo y un verde. Es un sistema de selección automatizado que es, en teoría es aleatorio, es decir, que no lo va a determinar de manera aleatoria el sistema. Pero bueno, ahí hay otra historia sobre eso. No necesariamente, los que nos quedamos con esto sabemos que no necesariamente es aleatorio. Si te arroja verde, la mercancía va a salir de la aduana. Pum, no lo van a revisar, sin mayor problema, es aduanamiento libre. Pero si se arroja un rojo, entonces la mercancía va a ser sujeta a revisión. Entonces ahí vamos a tener el reconocimiento aduanero, en donde la aduana, el personal de la aduana, va a abrir el contenedor, la caja, y con los documentos que tenemos, que es el pedimento y los documentos electrónicos que anexamos, va a hacer la revisión de la mercancía. Si se detecta algo que está incorrecto en la mercancía, ya sea por clasificación arancelaria o porque se ha dado alguna de las causales, que ahorita vamos a hablar para que se dé el PAMA, entonces se iniciará este procedimiento, el procedimiento administrativo en materia aduanera. No solamente en este supuesto se puede dar, puede ser el caso que la aduana deja salir la mercancía de la aduana, desaduanamiento libre, y en las carreteras del país de repente hay puntos de revisión en donde personal de aduanas detiene a los camiones con una orden y les pide que acrediten la documentación de la legal sentencia de la mercancía. En caso de que haya algo mal, conducen el vehículo a la aduana más próxima para el efecto de hacer una revisión. Eso se llama verifique la aduana realice lo que son las facultades de comprobación de la autoridad que están establecidas en el Código Fiscal de la Federación. Y en ese supuesto se encuentra que hay algo mal en la importación de la mercancía por omisión de contribuciones o por alguno de los supuestos que ahorita vamos a hablar acerca del PAMA, entonces se iniciará ese procedimiento. De esta manera, el PAMA tiene naturaleza de ser un procedimiento a través del cual la autoridad va a ejercer su facultad y le va a dar la posibilidad al importador, al exportador, de ser escuchado, ofrecer pruebas y emitir una resolución, con lo cual se está dando el cumplimiento a la garantía pues, de audiencia que nos establece la Carta Magna, a efecto de evitar violar los procedimientos. Pero entonces el PAMA en ese sentido lo vamos a tener como un procedimiento que se establece en la ley aduanera cuando con motivo de la verificación de mercancías en transporte, del reconocimiento aduanero, de la revisión de documentos tratándose del PAMA consiste solamente en omisión de contribuciones o cuando el ejercicio de facultades de comprobación, la autoridad detecte que existe alguna irregularidad en importación o exportación de las mercancías. Esa sería como que la entrada genérica por los cuales vamos a encontrar un PAMA. Perfecto, maestro. Entonces, nada más para recapitular, nosotros tenemos que entonces en el procedimiento aduanero, cuando las personas, vamos a pensar, las empresas, todos los interesados quieren meter mercancía o introducir mercancía al país y pasan por esta aduana, incluso ya cuando estén en transporte, siempre la autoridad aduanera puede revisar precisamente estas mercancías y cuando inicie estas mercancías se puede decir que va a proceder o va a comenzar ese procedimiento administrativo. Ahora, si bien es así, sobre todo para las personas que nos están viendo, ¿qué pasa entonces cuando ya se inicia este famoso PAMA? Es decir, ¿cuáles son las etapas del PAMA que debemos de conocer? Bueno, yo me iría un poquito antes. Para hablar de PAMA hay que identificar dos tipos de PAMA.
Ah, ok, Uno es perfecto. el PAMA, que nos establece el artículo 150 y 151 de la ley aduanera, que es un PAMA casuístico. ¿Por qué le llamo casuístico? Porque es un PAMA que tiene que embonar en las hipótesis normativas que nos establece el 151. Cuando se inicia el PAMA, la autoridad, al detectar alguna de las irregularidades que nos dice el artículo 151, una de las causales del 151, lo que va a hacer es inmediatamente levantar un acta y esa acta lo primero que hace es circunstanciada. Esa es la característica fundamental. Esa es circunstanciada de momento a momento, tiempo a tiempo, hora a minuto, debidamente fundada y motivada, en la cual se van a tener que nombrar dos testigos que se proponen primero al interesado, que en este caso pues, es al importador, al dependiente del agente aduanal que está haciendo el despacho de las mercancías. En caso de que no lo haga, pues entonces el personal de la aduana designa a los dos testigos. Habrá identificación por parte del personal de aduanas que está realizando el acta circunstanciada. Vendrá ahí la descripción de la mercancía, la narrativa de los hechos, por supuesto, la fundamentación y, por supuesto, tendrá que ser firmada por el personal de aduanas que está interviniendo, ¿no? Que en este caso ahí tendríamos que entrar a lo que es el reglamento interior de aduanas, de la Agencia Nacional de Aduanas, para ver quién es el facultado para firmar ese acto. Una vez que sucede todo esto, pues inmediatamente se le va a notificar ahí mismo a la persona, al dependiente, o al importador o al representante legal aduanero para que comience un plazo para que dé contestación. Pero hablando del PAMA del 150 y 151 de ley aduanera, le digo que es un procedimiento casuístico porque solamente se puede dar en los supuestos que nos establece la ley aduanera. No puede ser fuera. Es como cuando hablamos en materia penal los abogados, que es una especie de tipicidad. Si no se está dentro de esas hipótesis normativas, simplemente no se podrá dar ese procedimiento. Ahora, ¿cuáles son en estricto sentido esas causales que estamos hablando? La primera, cuando la mercancía se introduzca al territorio nacional por un lugar no autorizado. ¿Cuál sería en ese sentido el lugar autorizado per se para la introducción de mercancías? Una aduana. Si no se introduce por una aduana, pues entonces ya de lleno estamos hablando que la mercancía entró por un lugar no autorizado, lo cual que hablamos es que es un contrabando. Eso es materialmente contrabando. O cuando las mercancías, en los casos que las estamos destinando al régimen de tránsito, del régimen de tránsito, no circule por las rutas que nos establece la autoridad aduanera. Me explico. Cuando estamos hablando de introducción de mercancías, no solamente hablamos de importaciones para que la mercancía se quede aquí. Hay otras figuras que van a determinar el destino de la mercancía y una de ellas es el tránsito. Es decir, las mercancías entran al territorio nacional, pero solamente para pasar por el país. No se van a quedar en él, solamente van a estar por, su nombre lo dice, valga la redundancia, por tránsito. Y tenemos dos tipos de tránsito, el tránsito interno y el tránsito internacional. Cuando hablamos del tránsito internacional, vamos a poner el supuesto que una mercancía viene de Texas y la vamos a pasar por Nuevo Laredo y queremos mandarla para el canal de Panamá, pues entonces va a ser un tránsito que es Nuevo Laredo para salir por Chiapas y de esta manera se dirige a Panamá. Cuando pasa esto, esa mercancía primero no va a pagar contribuciones como tal, porque solamente es un tránsito, pero sí estará sujeta a las rutas y a los tiempos que establece la aduana. Si se determina que esa mercancía se pasó de los tiempos y las rutas de carreteras que nos estableció la aduana, en ese caso, si lo detecta la autoridad, la va a detener y la va a embargar, porque es una de las causales del pago. Otra de las causales, que bueno, esta tendría que ser como que por lógica, pero muchas veces no es tan lógico, cuando la mercancía esté prohibida para su importación o exportación. Cuando una mercancía está prohibida para la importación, pues ahí tendríamos que entrar al catálogo que nos establece el Sistema de Administración Tributaria y la Agencia Nacional de Aduanas para determinar cuáles son las mercancías que están prohibidas. De entrada, estupefacientes, precursores químicos para elaborar estupefacientes o todas aquellas sustancias que vayan en contra de la Ley General de Salud, armas de fuego que nos establezca la ley de armas, lo que es pornografía infantil, especies de peces que estén prohibidas. ¿Por qué? Pues porque afectan obviamente a las especies que están en territorio nacional. Y hay un catálogo inmenso de mercancías que van a estar prohibidas. Pero bueno, siendo más detallado, pues estamos hablando que sean como
principales, como que las más ruidosas. ¿Qué otro tipo de mercancías van a estar sujetas a prohibición o que van a ser parte de este PAMA? Cuando estamos hablando de mercancías que no cumplen con regulaciones y restricciones no arancelarias. Y aquí nos encontramos en la praxis con muchos importadores que traen mercancías y dicen, sí pasa, no importa, las traen de Hong Kong, perdón, y resulta pues que no tomaron pues el tiempo para tramitar los permisos o para clasificarlas correctamente, y cuando ingresan al territorio nacional pues se topan con que no tienen permisos. Y entonces la aduana las va a embargar. Y a veces piensan que por meterlas a un recinto fiscalizado les va a dar tiempo de sacar los permisos. Y no es así. Un ejemplo, una mercancía que tiene que pasar por COFEPRIS, pues lleva su tiempo. Y resulta pues que al no obtenerlo por el paso del tiempo, pues la mercancía se pierde. Entonces, toda mercancía que debe de entrar al país, de acuerdo a la clasificación arancelaria, tiene que cumplir con eso, con las regulaciones y restricciones no arancelarias. En caso de que no lo haga, pues entonces va a ser sujeta a un embargo. Otra de las causales que nos establece el 151 es cuando estamos hablando de aquellas mercancías que entran a zona fronteriza o región fronteriza y no tienes cómo acreditar la legal estancia de las mercancías ahí, o que estando en región fronteriza posteriormente las vas a introducir al resto del territorio nacional sin el pago de las contribuciones adicionales. Cuando hablamos de región fronteriza, entran a través de una tasa de impuesto, pues a veces que es menor a la del resto del país. Y si tú quieres mandarla a la Ciudad de México, por un ejemplo, la tuviste para la zona fronteriza del norte, pues entonces tendrías que pagar el excedente del impuesto que se corre para todo el país. Si no lo haces, entonces ahí te van a detener la mercancía y se inicia el PAMA. Otra de las causales es cuando al introducirse la mercancía al territorio nacional y ser revisada por la autoridad, se detecta que hay más mercancía de la declarada en un 10% del valor total. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que estamos trayendo 20 rollos de tela y eso lo estamos declarando en el pedimento, pero resulta pues que al momento que se revisa la mercancía encuentran 50 rollos de tela. Eso es contrabando. Entonces, obviamente, se va a embargar la mercancía que se había declarado. Otra de las causales cuando se introduzcan a los recintos fiscales vehículos de carga que no tengan nada que hacer ahí. Cuando hablamos de aduanas, la aduana es un lugar de alta seguridad. Es un lugar que para que tú puedas entrar ahí, pues primero tienes que ser un agente aduanal o una autoridad o un dependiente de un agente aduanal. No puede entrar más gente, entonces es muy especializado. Los transportistas pueden entrar siempre y cuando tengan por objeto recoger vehículos que están sujetos a despacho de importación y exportación de mercancías. Es decir, van a recogerlos, pero ya sabe la autoridad que lo van a recoger y se van a retirar. Pero si se introduce un vehículo ahí que no tenga nada que hacer, que no se acredite el por qué está ahí, que va a recoger mercancías, simplemente será embargado. Otra de las causales es cuando el nombre del, del importador o del exportador o su domicilio sean inexistentes. ¿Cómo puede pasar esto? Cuando las empresas importadoras pues desaparezcan. Estamos hablando, por ejemplo, de una mercancía china que se introduce al territorio nacional, pero resulta pues que el importador no tomó las precauciones de verificar que ese proveedor en China pues sea una persona establecida. Y resulta pues que cuando entra al territorio nacional la mercancía, pues el otro ya desapareció. La autoridad se da cuenta y en esos supuestos procede el embargo de la mercancía. Entonces es muy delicada esa parte. Lo mismo ocurre cuando es el importador, que se detecte que este importador pues no, su domicilio no, es inexistente, la razón social también, o ya desapareció, ¿no? En ese supuesto también se embarga la mercancía. Y la última causal es cuando se están introduciendo mercancías al territorio nacional y el valor de estas esté subvaluado en un 50%. Vamos a suponer que estamos trayendo una mercancía que la estamos trayendo en $10, pero resulta pues que eso es lo que estamos declarando.
pero en realidad esa mercancía vale $70, de acuerdo a una estimativa de precios estimados que tiene la autoridad. Entonces están subvaluándose las mercancías. Y en esos supuestos, pues también se va a embargar. Estas son las causales por las cuales se inicia el PAMA con causal, que es un PAMA casuístico, insisto. Si no, no se puede iniciar ese PAMA. Ahora, maestro, uno de los temas, digo, estuvo muy bien esa introducción también, porque efectivamente tenemos que abarcar, sobre todo para todos los que nos están escuchando, que la ley aduanera va a partir de los supuestos para que puedan hacer estas revisiones. Ahora, uno de los principios fundamentales de legalidad que tienen que regir toda materia, tanto de comercio exterior, aduanera y de fiscal, es precisamente que la autoridad solo puede hacer lo que la ley misma señala, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Ahora, maestro, me regreso ya con esta parte y esta explicación muy pertinente a cómo empezarían entonces, ahora sí, o cómo podemos identificar estos pasos del PAMA, ¿no? Es decir, bueno, ya vimos cómo inicia, ya vimos dónde se regula, pero posteriormente, ¿qué viene? Y esto, ¿por qué lo pregunto así? Porque el maestro no me dejará mentir que a veces en la práctica de repente dicen, oye, es que, pues bueno, nada, me revisaron mercancía que no es de difícil identificación y pues bueno, procedió de otra forma, pero cuando es de difícil identificación, pues me pongo a temblar porque entonces no sé qué viene y aparte es todo un arte, ¿no? Como usted también lo ha señalado en anteriores conferencias. Por lo tanto, sobre todo para nuestro público, ¿cómo podemos entonces ya entrar al PAMA? Es decir, cuáles son sus etapas, cómo se agotan y también cuánto dura, ¿no? Porque pues esa es otra pregunta que puede decir, bueno, ¿cuánto tiempo tiene que durar? ¿Cuánto me tengo que esperar? ¿Mi mercancía se va a quedar ahí? ¿Se va a pudrir? ¿O qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Eh, Eso es muy cierto, ¿no? Si es que va a pasar con la mercancía, va a pudrir. Bueno, todo depende. Todo depende de la característica de la mercancía y el tipo de embargo que esté realizando. Y si podemos sustituir el embargo. Cuando hablamos de un PAMA con el embargo de mercancías con el artículo 150 151 de la ley aduanera, hay hipótesis en las cuales sí se puede sustituir, solamente en algunas, pero muy pocas. Por ejemplo, cuando estamos hablando de no cumplimiento de una norma oficial mexicana, por ejemplo, de etiquetado. Bueno, pues en supuesto, pues, estaba la ley aduanera un plazo de 30 días para que etiquetes la mercancía. En ese supuesto no tenés problema. Pero en causales muy fuertes, no. Por ejemplo, cuando no cumples con regulaciones no arancelarias, pues ahí sí ya, perdón, ya perdiste la mercancía o que sea prohibida, ¿no? O que, por ejemplo, no esté el domicilio del proveedor en China o en el país donde se trate o que hayas, o estés ilocalizable tú como importador. En esos supuestos será muy difícil que la puedas volver a recuperar. Pero, ¿cuáles sí? Estoy hablando del PAMA del 150-151. Hay un PAMA que es el del 152, que en la parte se le llaman PAMITA, que incluso hay tesis del Poder Oficial de la Federación que llaman PAMITA, y que a mi consideración es incorrecto llamarle PAMITA, porque no tiene nada de PAMITA. Es más complejo que el otro. En el primero que estoy diciendo, simplemente está la causal en Vargas, no tienes bronca. Ya. En el del 152, estamos hablando de aquellas mercancías que se considera que no cumplieron correctamente con el pago de contribuciones. ¿Por qué? Porque existió una indebida clasificación arancelaria, porque se pagaron mal los impuestos. Y aquí vamos a encontrar dos tipos de mercancías. Las mercancías de fácil identificación y mercancías de difícil identificación. ¿Cuándo existe una mercancía de fácil identificación? Aquella que podemos identificarla con los sentidos en cuanto a su composición cuantitativa y cualitativa. O sea, no tiene ningún problema. Ejemplo, pues un bolígrafo de escribir, fácilmente sabemos qué es eso. Pero hay mercancías que por su característica tenemos que determinar su composición. Verbigracia, un textil, por ejemplo, químicos. Por ejemplo, metales, aleaciones metálicas, que necesariamente necesitamos que un perito, un experto nos diga qué es, de qué está compuesto. Así, por ejemplo, pues por un textil, pues puede ser que el textil esté compuesto de nylon con lana, pero pues eso implicaría que si tiene más nylon que lana, puede ser que tenga una clasificación arancelaria que haga que el producto pague más impuesto a que sea puramente lana o viceversa. Entonces,
Todo dependerá de la composición para determinar en qué clasificación se va y cuál es el impuesto que vamos a pagar. Cuando estamos hablando de un PAMA de mercancías de fácil identificación, pues no habrá problema. Simplemente se inicia el acta y se le notifica al importador, se le va a dar un plazo de 10 días para que presente pruebas y alegatos que tienen que ser conforme establece el Código Fiscal de la Federación, y después del plazo de los 10 días, la autoridad tendrá un plazo de 4 meses para emitir la resolución, debidamente notificada, por supuesto, en la que va a determinar si se desvirtúa con las pruebas que presentó el importador la causal o si persiste y se establece la sanción, que serían multas o en caso pues, puede ser el embargo que dará en garantía la mercancía de interés fiscal. Pero cuando hablamos de difícil identificación, se complica. ¿Por qué? Porque el procedimiento más o menos es esto. La autoridad tendrá que tomar muestras y las muestras implicarán irnos a lo que establece el reglamento de ley aduanera. Se toma la muestra, que son 3, para ser más exactos, una que se va para la Autoridad Central de Aduanas, otro que se lo queda a la aduana y otro que se queda para el dependiente de la agente aduanal o la agencia aduanal, si lo quieres decir, importador. Ese levantamiento de muestras tendrá que cumplir con las formalidades que establece el artículo 16 de la Carta Magna, es decir, fundado, motivado a través de un acta circunstancial. Y la autoridad tendrá un plazo de 6 meses para emitir el dictamen y notificarle en su caso el acta de inicio del procedimiento administrativo a el importador, diciéndole cuál es el error o cuál fue la inconsistencia que se encontró. Una vez que se le notifique, se le dice que tiene 10 días para presentar pruebas y alegatos para desvirtuar lo que encontró el laboratorio o la mala clasificación. Una vez que pasen los 10 días debidamente integrado el expediente, entonces la autoridad tendrá 4 meses para emitir la resolución en donde decidirá si se confirma lo que determinó el laboratorio y la mala clasificación, la autoridad, o si se desvirtuó lo que se estaba señalando a través de las pruebas que presentó el importador al momento de contestar el pago. Y listo. Como vemos, es mucho más largo el procedimiento, porque de entrada son 6 meses de espera. Dice que hasta 6 meses. Puede ser menos, pero no pasa de 3 meses. Más aparte los 4 meses que nos está estableciendo la ley para que resuelva la autoridad. Algo bien importante, tanto en el PAMA de las mercancías que son embargadas, como el artículo 151, es decir, casuístico, como el PAMA, en donde estamos hablando de mercancías de fácil o difícil identificación, que es lo que llaman el PAMITA. Si la autoridad no emite resolución dentro del plazo de los 4 meses, lo que va a suceder es que se declara nulo todo lo actuado. Entonces, en ese supuesto, se desaparece todo el procedimiento. Ahora, maestro, en esta parte de que ya nos explica cómo está sustanciado todo el procedimiento del PAMA, ahora la siguiente pregunta obligada que yo creo que muchos se harían es, bueno, y por ejemplo, ¿qué debo yo de ver si soy empresario, si soy una persona que ahorita está pasando por un tema de PAMA? ¿Qué tengo yo que tener en cuenta para buscar o tratar de que la autoridad emita una resolución favorable? Es decir, vamos a pensar, usted lo dice, se da un tiempo para que tú puedas desvirtuar, por ejemplo, lo que haya encontrado prácticamente la autoridad aduanera. Por lo tanto, a mí me gustaría entonces preguntarle qué consejos les da ahorita en esta primera parte, sobre todo cuando ya está el PAMA, es decir, qué deben de preparar, qué deben de tener bien claro, qué les pueda requerir en ese momento la autoridad o que oye, no me lo requirió, pero mira, aquí lo tengo, ¿cómo puedo yo tomar esas salvedades, no? Bueno, de entrada, lo que se puede hacer es primero tratar de desvirtuar la causa de los embargos, tratándose del PAMA 150 y 151, y en el caso de una omisión de contribuciones, pues hay dos vías. Uno, se pide una junta técnica que nos establece el artículo 152, en donde se van a juntar tanto el importador, el agente aduanal y personal de la aduana para determinar si está bien clasificada la mercancía. En caso de que sea así, pues lo que sucederá es que pues, se continúa con la causal. En caso de que estamos hablando del PAMA 150 y 151,
es desvirtuar la causa del embargo. Por ejemplo, si es una mercancía prohibida, pues tenemos que demostrar que la mercancía no era prohibida, tratándose de mercancías que se diga que no acreditan las regulaciones institucionales arancelarias, pues aportar a la aduana el cumplimiento de sus permisos, lo cual se antoja un poco difícil, porque tratándose de importaciones de mercancías, todo es electrónico y se acompaña dentro del pedimento a través de la BUSEM. Entonces, ya la autoridad sabe si se tramitó o no se tramitó ante las dependencias de gobierno conforme a las clasificaciones arancelarias. O tratándose, por ejemplo, de aquellas mercancías que entran por una zona que no es permitida, o sea, lugares con prohibidos, pues en ese supuesto tendrás que acreditar que verdaderamente estás acreditando legal transitancia de la mercancía a través de pedimento de importación y la factura comercial. Y de tal suerte que no es tan fácil ahí a que desvirtuarla, pero puede ser el caso que la podamos desvirtuar. Es más fácil cuando estamos hablando del PAMA del artículo 152 de ley aduanera, porque hay emisión de contribuciones. Prácticamente ahí es determinar que la clasificación fue correcta y que el pago de las contribuciones pues, se ajustó conforme a los procedimientos para la clasificación, tanto de los impuestos al comercio exterior, que en este caso sería el impuesto a la importación, o tratándose del IVA y del IEPS, tratándose de la ley del IVA y ley del impuesto especial sobre producción y servicios. Entonces ahí es como que es un poco más fácil. Pero en ambos casos siempre es desvirtuar la causal. Ahora, las pruebas que nos establece el Código Fiscal de la Federación, pues bueno, pues, como todos sabemos, pues van a ser las documentales. Lo que está prohibido como prueba que no podemos presentar, pues la confesional de la autoridad. Las testimoniales no tendrán ningún motivo de ser. Básicamente van a ser documentales, las cuales serán valoradas como dice el código, que no es otra cosa más que sujetarnos a lo que nos establece el CPC federal también de manera supletoria, y que tiene por objeto desvirtuar sobre hechos acontecidos anteriores a la importación, no ya dados en la importación, porque no tenían razón de ser, ¿no? Y básicamente van a ser documentos comerciales que nos va a dar el proveedor y que nos va a determinar las características de la mercancía, tratándose de PAMA 152, y que nos van a poder determinar lo que es la clasificación arancelaria. Ahora, maestro, vamos a pensar, ya se emitió la resolución. Vamos a pensar que la resolución, por supuesto, no es favorable. Bueno, vamos, es más, me encantaría mucho que usted lo explicara así, es decir, bueno, ¿qué pasa si ya es favorable? ¿No? Es decir, ya pensamos, bueno, qué bonito, ¿no? Pero usted mismo lo dijo, dura mucho tiempo. Entonces, en ese mucho tiempo pueden pasar muchas circunstancias, ¿no? Que la práctica usted mismo le ha permitido observarlo. Y la otra, y es la que más yo creo importa, ¿no? ¿Qué pasa si esa resolución de PAMA me perjudica? ¿Hay algo que yo pueda hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Bueno, si la resolución es favorable, lo que va a suceder es que inmediatamente se va a entregar la mercancía, se devuelve la mercancía, o sea, desvirtuaste la causal del embargo, de acuerdo al 151, o acreditaste que está bien clasificada la mercancía, su naturaleza es correcta, y por tal no hay omisión de contribuciones. Entonces, a la ley aduanera, regrésale o libera inmediatamente la mercancía. ¿Qué pasa cuando es adverso? Bueno, cuando es adverso el PAMA, es decir, que la resolución no dice que continúa el embargo de las mercancías, o que se queda en garantía la mercancía de interés fiscal porque hay omisión de contribuciones y hay un embargo, lo que hay que hacer ahí inmediatamente es interponer un medio de defensa. Que nos dice la ley aduanera del Código Fiscal de la Federación que podemos irnos al recurso de revocación o irnos directamente al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Aquí es algo bien importante determinar qué medida nos conviene más. ¿Por qué? En materia de comercio exterior, las multas no son como materia fiscal. Las multas son muy altas. De acuerdo al artículo 176 de entrada, podemos tener multas que van hasta el 120% del valor de las mercancías o hasta un 100% del valor de las contribuciones al comercio exterior. Entonces, hay que medir muy bien qué recursos vamos a utilizar, porque si nosotros vamos a recursos de revocación, vamos para ganar tiempo y no medimos que puede hacerse una bola de nieve por todas las actualizaciones y recargos que se van dando, al final, cuando lleguemos al recurso de revocación, más el juicio de nulidad que nos puede tardar más o menos como un año, más aparte, ya sea el juicio de amparo
o la revisión que establece la autoridad, podemos tener al cabo de 2 años un crédito que, por poner un ejemplo, que era medio millón nada más de omisión de contribuciones, al cabo de 2 años podemos llegar fácilmente a 2, 3 millones de pesos. Entonces, eso tenemos que medir qué queremos y saber exactamente cuál es el problema que tenemos. Ahí donde hay que medir, el defensor tiene que medir qué es y en qué situación estamos. Si la mercancía sí apunta a estar bien clasificada, bueno, pues directamente vamos a la defensa. Ahora, hay otra cosa bien importante. Si el crédito fiscal es tan alto, que no lo puede garantizar la mercancía, ni mucho menos el contribuyente, pues valdría la pena el recurso de revocación, quizás, como una forma de tener el PAE, porque bien lo dice el Código Fiscal de la Federación, hasta veces el recurso de revocación paralizas, pero en la inteligencia de que eso va a seguir creciendo, y si pierdes va a ser un crédito millonario lo que vas a pagar. Si te vas directamente al juicio de nulidad, pues bueno, ante la sala especializada en materia de comercio del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tendrás la opción de pedir la suspensión del procedimiento, pero nuevamente te da una supeditada a que garantices. Y entonces, pues bueno, tienes que ver las formas de garantía que te establece el Código Fiscal de la Federación, por ejemplo, una fianza, una prenda, una hipoteca, entre otras formas que hay. Y bueno, obviamente una fianza pues representa un costo para el contribuyente, pero pues también puede ser una vía. Hay ocasiones que es preferible ir directamente al juicio de nulidad, evítate de cosas impúgnalo para ganar tiempo. Si tienes la seguridad de que estás bien clasificado o que puedes desvirtuar la causal del embargo que se está dando. Esos serían los medios de defensa que tenemos. Digo, que ahí tenemos que ver, es un arte medir exactamente qué va uno o qué va el otro. Ahora, aparte de este arte, entonces lo que más nos debemos de concentrar precisamente es el tema de clasificación, ¿no? Es decir, normalmente, como usted bien lo dice, bueno, si son temas de omisión por pago de contribuciones, porque según la autoridad no clasificamos bien, pues entonces el arte va a radicar más si hablamos de mercancías de difícil identificación en las periciales, ¿no? Es decir, que efectivamente puedas tú cuadrar perfectamente esa parte que se menciona, lo cual que vaya que sí es un arte, como bien lo decíamos. Ahora, maestro, ¿hay algún tipo de responsabilidad, por ejemplo, de la autoridad si durante este PAMA, por ejemplo, la mercancía llegase a pasarle algo? Es decir, vamos a pensar, como lo decíamos al inicio, tal vez cómicamente, pero a veces sí pasa, ¿no? Oye, pues, ¿sabes qué? Me detuviste la mercancía y por ese tiempo, pues ya esa mercancía, pues ya se podría, digamos, que eran alimentos o mercancías perecederas que pues ya no sirven, o sea, aunque ya me las entregues, te haya desvirtuado, no me dejaste suplir el embargo o sustituirlo, y pues bueno, ya no tengo esa mercancía, ¿no? Entonces, ¿hay algún tipo de responsabilidad que yo le pueda exigir a la autoridad aduanera y que me diga, no, pues sí, tienes razón, entonces ahí te va esta medida, o de plano ya, pues ni modo, a llorar, cada quien a su casa? ¿Cómo? Recuerdo un caso en donde justamente ocurrió algo parecido. Ya tiene muchos años porque la ley aduanera tiene muchísimas reformas, sobre todo ya a partir de 2012 para acá ha tenido pues, ajustes, pero recuerdo bien cuando empezaba este asunto, el boom del comercio exterior en México, yo le llamo en los sexenios de Vicente Fox Calderón. La ley aduanera era muy imperfecta, o sea, tenía muchos huecos, muchos recovecos. Yo le llamo un queso gruyere que bueno, a base de interpretaciones y de tesis que fue emitiendo el Poder Judicial, se fue perfeccionando, ¿no? Por poner un ejemplo, el plazo de los 4 meses que establezco para que se resuelva el PAMA no lo establecía la ley, era la jurisprudencia la que lo determinó, que consideraron los jueces que 4 meses era razonable para emitir la resolución. El plazo de los 6 meses no estaba dentro de la ley, o sea, te iniciaban un PAMA y podía pasar años, entonces violando completamente garantía de seguridad jurídica. Y recuerdo que en aquellas épocas, antes de que existiera esa reforma de los 4 meses y de los 6 meses, hubo un caso que yo lo vi personalmente, en donde a un importador le embargan una mercancía que eran trajes de baño para dama. Estamos en la inteligencia de que los trajes de baño para dama y también para hombre, casi la composición es nylon, o sea, es sintético.
Solamente una mínima parte, que es la parte más sensible, es de algodón, pero por salubridad. Pero fuera de ahí todo es nylon. Entonces embargan la mercancía, inician el PAMA, ya lleva como 6 meses y no había respuesta. Ya se había metido operaciones y no había respuesta. No, obviamente no estaba la obligación de meterlo en 4 meses. ¿Y cuál era el medio de defensa per se para irse directamente a defender esto? Pues te ibas al amparo, ¿no? Por violación del artículo octavo constitucional, muchos lo intentamos y funcionó. No había respuesta. Y los juzgados de distrito pues emitían los amparos diciendo, pues sí, obviamente tienes que contestarle, ya pasó el plazo constitucional, emítele respuesta. Y en aquellas épocas, pues los administradores de las aduanas pues liberaron las mercancías, pues sí, pues o sea, ya pasaron mucho tiempo, pues ahí están. No quiero problemas, ahí está. Pero en esta ocasión, cuando fuimos a recoger la mercancía en la aduana de Manzanillo, que tuve la oportunidad de entrar allá a contenedores, pues obviamente estamos hablando del mes de septiembre, sal, calor, temperaturas, levanta hasta 50 grados ahí. Cuando llegamos a abrir el contenedor y sacamos los trajes de baño que vienen en bolsas de plástico además. No, pues bueno, ya, eso era chicle, o sea, era un chicle, era un plástico, ¿no? Se perdió toda la mercancía. Pues obviamente la pregunta del importador, ¿qué hacemos? Pues nada, simplemente se hace un procedimiento de la aduana en donde pides que te paguen el valor de las mercancías, al valor que tú demuestras que valen esas mercancías cuando se importaron. Para eso tienen los documentos que son los invoices, las facturas comerciales que van a acreditar con qué valor adquiriste las mercancías. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que efectivamente la aduana te tendría que pagar el valor de las mercancías que por su culpa, su negligencia, tú perdiste. Y no solamente en el caso este, en caso de pérdida, en caso de destrucciones, porque puede ser el caso que se destruya la mercancía. ¿Por qué? Porque la metieron en un recinto fiscalizado incorrectamente o porque su manejo dentro del recinto fiscal, que es propiamente la aduana, fue mal hecho y pues tú me tienes que pagar el valor de la mercancía. Es que es bueno saberlo, ¿no? Porque efectivamente han pasado muchos casos. Incluso me acuerdo una vez que platicábamos también que habíamos sabido de un caso de que habían importado cierta mercancía que tenía como polvo, pero era otra cosa, y luego la autoridad pensó que era cocaína, y me parece que no nada más le embargaron, sino No, la tuvieron que destruir, ¿no? Porque, pues, no es que es droga, pues entre que sean o no, y no. se demostró que no era, ¿no? Entonces sí. Vaya que la materia aduanera es muy fina y es muy exigente en esa parte. Pues maestro, ya estamos prácticamente llegando al final de nuestro programa. El tiempo nunca espera y es bien envidioso. Y vaya que Pama, digo, el maestro Redondo hizo una labor titánica de sintetizarlo en breves minutos, pero hablar de Pama es largo porque hay que comprender todo el panorama de comercio exterior y aduanero. Por lo que me gustaría hacerle dos últimas preguntas. La primera es, ¿qué le recomendaría sobre todo al estudiante que nos está viendo, a aquellos jóvenes que están estudiando que ven en el derecho aduanero o en el comercio exterior o el comercio internacional la posibilidad de dedicarse? ¿Qué deben de, pues vaya, a estudiar, ¿no? Es decir, qué leyes, qué ordenamientos, saber, conocer. Y segundo, pues vaya, qué les recomendaría en general a las personas que tuvieran en cuenta a la hora de tratar de meterse al mundo aduanero, ¿no? Es decir, que conozcan no nada más ordenamientos, sino, oye, ¿sabes qué, papito? Pues si vas a hacer alguna operación aduanera, pues siempre ten estos documentos o enfócate en esto, concéntrate en esto. ¿Qué les diría? Bueno, la primera pregunta sobre qué le recomendaría a un estudiante que quiere ingresar en estos campos. El comercio exterior no es, y las aduanas no es una materia que como otras la puedes estudiar nada más de manera teórica. O sea, yo les aconsejaría involucrarse directamente en la praxis del comercio exterior, cómo entrar a trabajar en una agencia aduanal, estar directamente en la Agencia Nacional de Aduanas o en algunas partes del SAT todavía que manejan la fiscalización aduanera, eh, para que vean de viva voz, porque eso es muy importante. El comercio exterior no es solamente estar leyendo los libros, es estar ahí, estar en el día a día viendo el contenedor, estar viendo cómo se clasifica, lo que te estoy diciendo por las anécdotas que estamos comentando, que es como, es derecho vivo además, es un derecho que se está modificando constantemente y solamente a través de la praxis puedes estar ahí adentro de viendo el criterio de la autoridad, viendo el criterio de los importadores, ¿no? Y viendo incluso las mercancías, y no, pues esto pues está difícil de clasificarlo, ¿no? Porque es un arte también, ahora si hablamos de artes, es un arte la clasificación arancelaria, que incluso la autoridad se queda con muchas dudas, incluso los propios jugadores quedan con dudas, ¿no? Pues esto qué es. Y además entender que, pues, como es vivo, la ley
de los impuestos de importación y exportación, que no es otra cosa más que el sistema armonizado, codificado, pues día a día va creciendo y se va haciendo más grande conforme va haciendo la creatividad del comercio y van creándose más mercancías. Por ponerte un ejemplo, los dispositivos que traigo en los oídos, pues tienen que llegarse a clasificaciones diferentes a el que es alámbrico, por ejemplo, ¿no? Entonces la tecnología va avanzando y se va haciendo un mar de tecnología, de clasificaciones arancelarias conforme la mercancía va creciendo. Entonces, es un arte y solamente con la praxis puedes llegar a eso, ¿no? No solamente centrarnos en los libros. Entonces, involucrarse prácticamente en lo que es el área del comercio. Y cuanto a qué documentos, en caso de que se tenga algún problema, que tener a la mano, yo le recomendaría tres cosas. La primera, verificar que el proveedor que nos está mandando una mercancía verdaderamente sea un proveedor establecido, que nos esté mandando lo real y que no sean cosas ficticias lo que nos están mandando, porque pasa muy frecuentemente. Entonces la autoridad fiscal se va a dar cuenta que le estás mintiendo. La otra que yo recomendaría es que siempre se conozca la mercancía que se está importando, conocerla verdaderamente, o sea, tenerla físicamente, porque muchas veces los importados que hacen por los medios electrónicos, por un Zoom, por un correo, por un WhatsApp, compran mercancías en el extranjero, llegan los contenedores, pues nomás hace la transferencia, te mandan las plataformas electrónicas del invoice y se hace la importación, pero nunca viste la mercancía. Entonces, cuando le llega a la gente aduanal, ni siquiera él mismo sabe cómo viene la mercancía. Entonces, no hay una buena clasificación arancelaria, no sabes qué permiso se necesita. Entonces, siempre tener las muestras en el país para llevarla a un experto en clasificación y hagas todo lo necesario para obtener los permisos y los trámites, lo que son regulaciones y unos arancelarias. Y lo tercero, en caso de que tengas un PAMA, lo primero es tratar de buscar sacar la mercancía a través de uno de los medios de garantía que establece el Código Fiscal de la Federación, lo cual lo vas a encontrar muy fácilmente o más fácilmente, no que sea muy sencillo, a través de la sustitución de garantía. Cuando hablamos del PAMA, el 152, tratándose de 150 y 151 es como que más complicado. ¿Por qué? Porque son causales muy rígidas, muy duras. Pero hablando de 152, si es omisión de contribuciones o cualquiera de las formas, el chiste es sacar la mercancía, buscar sacar la mercancía porque vas contra el tiempo. La naturaleza misma de la aduana va a hacer que esa mercancía se vaya a mermar. Y cuando ganes el procedimiento, si es que lo ganas, pues entonces no encontrarás más mercancía. Y obtener que te pague la aduana va a ser como que, pues sí, un procedimiento, pero no será lo mismo que lo que hubieras obtenido si hubieras sacado la mercancía y hubieras vendido la mercancía como tú lo tenías planeado. Excelente, maestro. Son realmente buenos consejos, buenas recomendaciones. Además, pues el maestro Jaime Armando ya tiene 3 obras escritas en temas de derecho aduanero, así que pues también pueden consultarlas y aprender del maestro a través de sus obras. Pues bueno, queridos amigos, como les digo, el tiempo no aguarda ni espera a nadie. Tenemos que llegar a terminar esta sesión, pero pues no el tema. Obviamente siempre será un gusto tener al maestro Arredondo en este espacio, hablándonos de más temas de derecho aduanero, de comercio exterior y fiscales, ¿por qué no? Y pues bueno, maestro, gracias por su tiempo. Sabemos que su agenda es apretada, pero siempre tiene un espacio para compartir con los jóvenes, con los universitarios, para difundir este conocimiento. Muchas gracias, maestro. Gracias, al contrario, Juan, a ti por la invitación y pues esperamos seguir platicando acerca de estos temas que son muy importantes en el mundo del comercio internacional. Efectivamente, pues queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, compartan este material. Este material lo hacemos de todo cariño, con todo el corazón, porque es de difusión precisamente académica. Así que por favor, compártanlo. Puede serle de gran ayuda y utilidad a un familiar, a un amigo, a un vecino. De verdad, ayudas a muchísimas personas compartiendo esta información y para eso es. Si les gustó, regálenos un gran me gusta, un gran pulgar arriba y suscríbanse a nuestro canal para que sean los primeros en recibir el nuevo material que tenemos para ustedes. A la pantalla, en el botón de aquí abajo de suscribirse, le dan clic y a la campanita e inmediatamente se les notificará cuando tengamos un nuevo video para que lo puedan disfrutar. Asimismo, los invitamos a que visiten el canal de INAPAD en YouTube, donde también tenemos ya otros materiales, otros ponentes y también otro tipo de contenido, pero sobre todo estaremos subiendo también más contenido al mismo, ¿sale? Cuídense mucho, tengan un excelente día y nos vemos para la próxima. Hasta luego.